Una vez restaurada se abre al público y para que todos los cordobeses puedan disfrutar de ella, esta ermita, la de San Zoilo, en pleno centro de la ciudad. Con ella también se pretende recordar a uno de los mártires más famosos y conocidos de la tradición popular cordobesa. Situada en la pintoresca calle del mismo nombre, rindiendo homenaje a uno de los primeros mártires de Córdoba de época romana, la ermita de San Zoilo vuelve a estar abierta al público desde el pasado 13 de noviembre. Esta preciosa construcción se asienta sobre una antigua casa, venerada como el lugar donde San Zoilo recibió el martirio y en la que se encuentra el pozo donde la tradición asegura que fueron arrojados sus riñones. La construcción se sitúa hacia finales del siglo XVII, aunque se edifica sobre la antigua casa que algunos remontan a época romana, como el pozo. El altar se erige en 1718, teniendo aquí sede la cofradía de San Zoilo, hoy desaparecida. Su elegante portada indica el año 1740 como fecha de una importante reforma. Una espadaña corona la imagen pétrea del mártir en la fachada y el relieve que testifica la historia del pozo también es para tenerlo en cuenta. Nos encontramos en la ermita de San Zoilo, en la misma calle de San Zoilo. Una ermita que para mucha gente pasa desapercibida porque está integrada en la fachada del viario, solamente destacando su portada y prácticamente si no te fijas pasa que no te crees que esto está aquí dentro. Entonces la capilla está al interior de ese edificio, hay que pasar un edificio, un primer cuerpo y después un patio rectangular, muy bonito, con chino cordobés, y al fondo pues nos encontramos otra pequeña portada, más sencillita que la de la calle, y entramos en esta capilla que hasta hace muy poco pues prácticamente tenía un aspecto de salón de actos y de oficina, porque tenía hasta un techo desmontable, no tenía la altura que estamos viendo, y en un momento dado pues el nuevo párroco, pues hablando con él, pues empezamos, digo, esto tenemos que recuperarlo porque es un elemento importante de la historia de Córdoba. San Zoilo, un mártir primitivo del inicio de la Iglesia en Córdoba, y siempre ha tenido una significación muy importante en la ciudad. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos pues al final se ha ido diluyendo y ha habido un olvido. También es verdad que la tradición del mártir pasó de Córdoba a Carrión de los Condes con más profusión, que es donde están sus reliquias, y en el siglo pasado pues esto se quedó casi abandonado y el uso que tenía era de dependencias parroquiales. Y entonces en un momento dado pues se ha decidido recuperar al culto la capilla y también recuperarlo para que la gente de Córdoba y la gente que venga de fuera pues pueda apreciar este edificio muy sencillito, pero que tiene una significación muy importante en la historia de Córdoba. Este edificio originariamente creemos que tenía mayor entidad, porque por una serie de datos de servidumbres que hay con los edificios colindantes, creemos que originariamente esta ermita tenía un mayor volumen, no la ermita o la capilla donde estamos, sino el complejo. Los primeros datos son del principio del siglo XVIII que tenemos de la ermita tal como está ahora mismo. Y bueno, por las fechas que tenemos del altar que hay de 1718 y la portada que es de 1740. Entonces, cuando nos encontramos el edificio, pues el edificio en la portada estaba, bueno, pues lo normal que se ha hecho en todo el patrimonio en los últimos años, que para proteger la piedra, pues se pintaba. Entonces era una pintura encima de otra y al final pues eso incluso era muy perjudicial para la piedra porque no dejaba transpirar y se perdía. Y de hecho cuando hemos restaurado la portada, que es el primer proceso que se ha hecho, pues nos encontramos que había muchos elementos que no existían de la misma piedra, se habían perdido, se habían restituido con mortero de cemento muy inapropiado, incluso más dañado más todavía esa portada, y todo eso pues se ha limpiado completamente de pintura, se ha recuperado toda la piedra en todos sus elementos
y se han restituido aquellos volúmenes que se habían perdido o estaban hechos con morteros de cemento que se han eliminado. Después, el siguiente paso ha sido recuperar la portada de la capilla, la que tiene acceso desde el patio. Es mucho más sencillita, tiene menos elementos de piedra. También se ha hecho una limpieza, se ha hecho también la limpieza de columnas de una arcada que es al otro lado de la fachada del patio, una de orden toscano que también estaba muy degradada. Esas tenían incluso mucho más capas de pintura, eso era impresionante. Y después ya se recuperaba este espacio que lo que tenía era un techo a media altura de placas de escayola, lo cual desmerecía todo el espacio. No había ya altar, no había nada, solamente estaba la mesa del fondo. Y después también lo más significativo, bueno, había también muchas humedades en las paredes que se han eliminado con inyecciones, y se ha hecho una recuperación del pozo que está al lado del altar. Estaba tapado, se ha puesto una reja, se ha limpiado, no ha brotado agua todavía, no sabemos porque hemos llegado a una profundidad que es la misma que hay en los pozos de las casas colindantes, y en esa sí hay agua. Ahora mismo todavía no ha manado, no sé si ahora con las lluvias que vengan en invierno pues se podrá manar agua. Pero por lo menos se ha iluminado también para que se pueda ver, y ese es un elemento importante de la simbología de San Zoilo, porque la tradición pues dice que, bueno, pues que es el pozo donde echaron los riñones de San Zoilo con su martirio, pues fue martirizado con la extracción de sus riñones y se echaron ahí. Entonces por eso decía que era un pozo pues milagroso. Esa es la tradición, pues bueno, esas las tradiciones son muy fantásticas a veces. Pero bueno, esa es de los símbolos importantes que tiene esta capilla, que está situada al lado del altar, y bueno, pues es un elemento esencial de toda la composición de esta capilla. Y bueno, ya sea también la iluminación, bueno, lo que se ha recuperado es el elemento al culto, porque era lo que había de, entonces ya el resto de elementos muebles, el retablo y la imaginería y cuadros, pues, para que esto pues se vea que es un elemento de culto y una capilla de verdad. Cuando levantamos la tapa que había de acero, que no se podía ver, bueno, encontramos que estaba colmatado hasta una altura, una profundidad de 3 a 4 metros, hasta el fondo donde hemos llegado estaba colmatado de escombros. Seguramente de las obras que aquí se hicieron hace unos 20-25 años, pues en vez de llevarse cosas, pues las tiraban ahí. Y después pues mucho fango, hasta que hemos llegado a la altura hasta la profundidad de 10 metros y medio, que es donde ya termina la caña del pozo, y se ha limpiado, se ha medido agua a presión con toda alrededor para limpiar todas las piedras, para ver si manaba agua, y no hemos tenido la suerte. Esperemos que así puedo llover un poquito, ¿no? Más. Y este espacio el que estaba abierto, y ya lo hemos cerrado para habilitar una pequeña sacristía, que era preciso para que el culto se pudiera llevar a término. En la actualidad se han recuperado espacios de los que apenas quedaban memoria. Por ejemplo, vuelve a su lugar de origen la talla policromada del siglo XVI que estuvo en este lugar. Se trata de San Zoilo y también viene acompañado por Santa Bárbara, que tras ser expuesta muchos años en el Museo Diocesano, ahora permanecerá en su ermita. Además, se han unido la incorporación de un pequeño espacio interpretativo de la historia en este recinto, completado con un recoleto patio cordobés que se puede disfrutar por los visitantes. Pues la verdad que es una magnífica noticia para Córdoba que se abran esta ermita, porque efectivamente era un lugar que ya había quedado un poco olvidado en la memoria de la ciudad, no solo en las publicaciones, sino incluso en la tradición de la gente del pueblo de Córdoba. Se había olvidado de alguna manera este espacio que tiene una significación extraordinaria para Córdoba. Córdoba es una tierra de mártires, tiene una historia muy rica, una tradición preciosa que, bueno, tenemos vestigios en la parroquia de San Pedro y en muchos otros lugares, pero esta historia de San Zoilo es extraordinariamente singular, entre otras cosas porque es uno de nuestros primeros mártires. Nos remontamos a época romana, persecuciones de Diocleciano y bueno, estamos hablando del siglo III.
Y esta ermita, incluso hay tradiciones que afirman que fue la casa en la que vivió Zoilo, por lo tanto tiene una historia extraordinariamente antigua. Es cierto que ya lo que estamos viendo obedece a épocas posteriores constructivamente, ya lo ha explicado el arquitecto, y que finales del siglo XVII, primero del XVIII es cuando ya se construye este espacio, pero parece ser que se asienta sobre esa antigua casa de Zoilo. Incluso, efectivamente, el pozo que se ha comentado antes, que posiblemente sea un pozo romano, ¿no? Un pozo auténtico, en el que, al parecer, según decía la tradición, fueron arrojados en los riñones, ¿no? San Zoilo, como tantas otras historias martiriales, fue torturado para intentar que jurase de su fe, y tal como se puede ver en la iconografía, en las esculturas, pues se le fueron extirpados los riñones, aún así no renegó la fe, finalmente fue decapitado. Bueno, una historia muy curiosa, muy singular, como la de todos los mártires. De hecho, la devoción a San Zoilo en esta ciudad ha estado extraordinariamente arraigada. Había una cofradía de San Zoilo que estaba aquí, precisamente en esta parroquia, y que trabajó mucho, incluso consiguió la recuperación de una reliquia, porque, bueno, una historia muy curiosa, porque Zoilo, como con todos sus compañeros mártires, porque fue un grupo de 22 mártires los que fueron ejecutados al mismo tiempo, fueron enterrados junto con los peregrinos, de un modo así, una especie de fosa común para que se olvidase su memoria. Pero algunos fueron rescatados, algunos cuerpos fueron rescatados, entre ellos los de San Félix, y otros, por lo visto, fueron escondidos por los cristianos de aquella época. Y luego ya, mucho más tarde, el obispo Apio, hablamos ya del año 613, se halló el cuerpo de Zoilo. Entonces hay una recuperación, o se reaviva toda esa memoria que jamás se había perdido, nunca se había perdido. Incluso es muy bonito que el nombre de Zoilo se mantiene en la comunidad mozárabe. Todos los cristianos que vivían en la época mozárabe sometidos al Islam, incluso crean un grupo que se llama Amigos de San Zoilo, que pretenden recuperar toda la historia, y ha sido un personaje que ha estado muy ligado a la historia de la ciudad y durante muchos siglos, y ha sido incluso sus reliquias se han repartido por toda España, porque había tanta devoción que incluso en el año 1070, creo recordar, un rey cristiano pide al rey moro, que en aquel momento eran los que mandaban aquí en Córdoba, pide reliquia de San Zoilo y se la lleva a Carrión, ¿no? A Carrión de los Condes, donde allí también se convierte en patrón de aquella localidad. San Zoilo está repartido, ya digo, por muchísimos otros lugares de la geografía española, y tiene esa tradición ha permanecido casi con más fidelidad, ¿no? Es así de triste, ¿no? Pero casi con más fidelidad en otros lugares que en su lugar natal, que es Córdoba. Por eso es una noticia fantástica porque es un cordobés que ha pasado a la historia universal y que ahora recupera para el pueblo de Córdoba. Todavía no hay un programa, digamos, una organización así en cuanto a horarios y tal perfectamente determinada, porque se va a hacer un poco en función de las necesidades que se vayan viendo y para cubrir muy bien este servicio. Evidentemente, en los horarios contiguos a las horas de misas aquí de la parroquia San Miguel a la que pertenece, va a estar abierto. Pero luego yo ya incluso a otros niveles, con actividades propias del museo, estoy organizando algunas visitas para escolares y para... Es un espacio del que ahora disponemos para todos los usos que se puedan ir surgiendo. Ya digo, abierto al público desde ya, visitable desde ya, porque como ven ustedes está precioso. También comentábamos que se han recuperado algunos bienes muebles, primero a través de donaciones. Aquí había poquitas cosas porque efectivamente había tenido otros usos y se había perdido ese carácter de culto, de ermita, pero a través de donaciones generosísimas de diferentes personas, pues contamos con una colección de obras bastante interesante. Y no solo eso, hay dos originales de esta ermita. Hay dos piezas originales que son el titular, la propia talla de San Zoilo, y esta que ven aquí, que es Santa Bárbara. Estas dos piezas son piezas originales de esta ermita, que fueron donadas, fueron depositadas provisionalmente al Museo Diocesano. Estoy hablando del año 1988, cuando el museo se inaugura. Y claro, estando esta ermita cerrada, se pensó que era un buen destino, y así lo fue durante muchos años, estar expuestas al público en las salas. Entonces, durante años se han disfrutado como piezas de museo que son, porque verdaderamente son dos tallas magníficas, policromadas, bastante bien conservadas, del siglo XVIII,
que han podido disfrutar los visitantes del museo. El museo también está cerrado, está también en un proceso de reconversión y sobre todo con la reapertura de esta ermita pues han vuelto a su lugar de origen, que es donde tienen que estar, de nuevo en su culto, su titular, en su sitio, ¿no? Y además hay también noticia estupenda porque al parecer vamos a tener una reliquia de San Zoilo en muy breve tiempo, por lo tanto otra noticia estupenda. Yo creo que esto es un espacio que se abre al uso no solo de la parroquia, de la feligresía, por supuesto, que son los primeros que van a disfrutar, sino para toda Córdoba, ¿no? Un lugar histórico, un lugar de devoción. Ese patio a mí me parece que es delicioso, a pesar de que es muy recoleto, que es muy pequeñito, ese aire cordobés que tiene. Yo pienso que cuando esto esté lleno de macetas y tal, porque esas mecedoras tenían, yo creo que es un espacio precioso para rezar, para orar, para disfrutar, muy cordobés, ¿no? La ermita muy cordobesa, pequeñita, pero con mucho sabor propio, mucho sabor nuestro, para disfrute. Fíjense, la campana, ahí se ha recuperado también la campana de esta ermita, también se ha recuperado su sonido. Aunque actualmente el horario de apertura de esta ermita corresponde al de la iglesia de San Miguel, se espera que en breve cuente con su propio horario, así como con visitas guiadas y actividades propias.